Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Amén, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa hora, Padre, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Dios amado, Señor. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos, Señor, que se hicieron presentes, Dios amado, Señor Jesús. Te pido, Padre, en esta preciosa hora, Padre, que sea tú tomando, Padre, el control de mi vida, Padre, mi mente, corazón. Quita, Padre, todo pensamiento de hombre, todo pensamiento, Padre, de este mundo, Señor Jesús. Quiero, Padre, ser usado, Padre, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Que tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, toca, Padre, el corazón de tu pueblo, Padre, que abre, Padre, el oído espiritual, el entendimiento, Padre, para que esta palabra, Señor Jesús, penetre, Dios mío, Señor, de lo más profundo, Padre, del corazón del hombre. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio, Señor Jesús, de estar en tu casa. Bendice, Padre, cada vida, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Oh Espíritu Santo, Dios amado, Señor, te pido en esta preciosa hora, Señor, ayúdame, Padre, Señor, para predicar, anunciar tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que pueden tomar su lugar. Así, hermanos, yo creo que cuando hablamos del descuido espiritual, yo creo que cada uno de nosotros sabe en dónde se está descuidando espiritualmente. Amén. Y hay veces nosotros sabiendo, hermano, que nos descuidamos espiritualmente y no le pedimos a Dios para que Él nos ayude, amén, para seguir adelante. La palabra del Señor empezamos en el número 7, donde dice, porque los designo, habla de los pensamientos del hombre, la mujer. Yo creo que me ayuden a predicar para que no va a decir que el hermano habla de su propia boca. Amén. El primer pensamiento, ¿qué cree usted cuando el cristiano se descuida? Amén. Todos trabajamos, hermano. Todos vamos al trabajo. Todos nos cansamos. No hay ninguno aquí que no trabaja. Incluso las hermanas que no trabajan, ellos también tienen muchas cosas que hacer en la casa. También se cansa, amén. Todos nos cansamos. Cuando el cristiano, hermano, se descuida espiritualmente, el primer descuido espiritualmente es hacer caso a Satanás. Que Dios reprende, como dice nuestro hermano pastor. ¿Qué es lo que dice Satanás cuando el cristiano, el primer punto que sus pensamientos, hablamos de los pensamientos? Cuando llega uno al trabajo, dice, oh, estás cansado. Amén. No te vayas en la casa de Dios. Amén. Y entonces la pregunta, ¿por qué hacemos caso a Satanás? Si somos cristianos, si sabemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué hacemos caso a Satanás? Es la pregunta hoy en esta noche. Pregúntase usted. ¿Por qué le damos más lugar a la carne y no al Espíritu Santo? Porque no conocemos realmente a Dios que nos ha transformado, nos ha librado. Aquí está hablando del apóstol Pablo, un hombre que realmente él fue transformado. Él cambió su vida por completo. Por eso dice uno de sus versículos que dice él, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién puede decir eso?
Solo el cristiano, el verdadero cristiano que ha vencido, que se ha transformado, solo el verdadero cristiano que realmente ha visto o ha sentido al Espíritu Santo dentro de su corazón. Amén. ¿Qué más nos dice Satanás? Porque el Satanás sabemos, hermano, que es astuto, yo creo que, ¿por qué decimos que desde el principio dice la palabra del Señor, es mentiroso? Amén. ¿Cómo engañó a Eva? Amén. Entonces estamos viendo, hermano, que el punto principal para el descuido espiritual del cristiano es el enemigo. Te pone pensamiento. Por eso dice aquí, porque los designios de la carne, los pensamientos del cristiano son esos, amén, el cansancio. Como dije al principio, todos nos cansamos, hermano. ¿Quién no se cansa? Amén, hasta los niños, amén, en la escuela se cansa. Pero tenemos un Dios que nos fortalece. Tenemos un Dios que Él nos da la fuerza, amén, amén, de seguir adelante, luchando, amén, cada día. ¿Qué otros pensamientos usted cree que pone Satanás para que uno no venga a la casa de Dios? Hay veces, siempre he dicho, hay veces, cuando hay servicio, cuando hay culto, yo creo que el verdadero cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, dice, hoy va a haber culto, hoy yo voy a estar en la casa de Dios, voy a ir a alabar al Rey de Reyes, porque Él me da la vida, Él me da la salud, Él me da la fuerza para seguir adelante, el verdadero cristiano. Pero el cristiano le hace caso a Satanás, que dice, no, hoy me toca alabar, hoy me toca cocinar, no he comprado, voy a ir a la tienda. Amén. Y entonces está poniendo en primer lugar su necesidad que la necesidad de Dios. Amén. Y entonces esos son los pensamientos que viene al cristiano. Por eso les pregunté aquel día, no sé si se acuerda, yo creo que cada uno de nosotros, no sé si solo yo pienso, que en cualquier momento nosotros podemos, que nos llegue la muerte, un accidente, no sabemos, hermano, de lo que pasa en nuestra vida, pero de que en algún momento nos vamos aquí de esta tierra. Amén. Pero la pregunta, ¿cómo está usted? ¿En dónde usted quiere aparecer en aquel día cuando usted se muere? Porque dice la palabra del Señor, cuando uno se muere, hay veces uno piensa, ahí se acabó todo, ahí se terminó todo. No. En algún momento dice la palabra del Señor que nosotros que nos morimos en Cristo vamos a ser resucitados en aquel día. Amén. Estamos viendo en la Biblia, hemos escuchado a un hombre rico que dice la palabra del Señor, no vamos a leer, nomás escuche la palabra del Señor, nos han explicado, que dice que él hacía banquete, hacía fiesta todos los días. Amén. ¿Y cuánta gente hoy en día están haciendo fiesta? Incluso iglesias, amén, se mete a hacer fiestas paganas, mundanas. Amén, hermanos. Estamos viendo hoy en día realmente cómo la iglesia se ha descuidado, cómo los que Dios ha llamado, hombres que realmente tienen el Espíritu Santo ahorita, se han descuidado espiritualmente. Estaba viendo, amén, un pastor hoy, que yo creo que cada uno de nosotros sabemos, hermano, que todo lo que sucedió en el mundo entero hoy esos días es mundano, amén. Pero la pregunta, ¿por qué está metido en la iglesia? Amén, ¿por qué mete la palabra del mundo en la casa de Dios? Se están descuidando espiritualmente, están cambiando la palabra del Señor, están cambiando la doctrina que Dios los ha dejado. Amén. Estábamos hablando del rico, dice la palabra del Señor, dice la Biblia que había un hombre rico, murió, dice, que hacía fiesta, todos los días dice que hacía fiesta, asaba carnita asada, amén. Y es el otro pensamiento del cristiano hoy en día, es nomás de comer, amén, de hacer carnitas asadas, amén. Y dice, no he cocinado, voy a cocinar.
hasta la hora del culto, ahí empiece a cocinar el cristiano, amén. Para que no se le queme el frijol, pues tiene que ver el frijol ahí esperando para que... Y ya se le dice, tarde ya no va a venir al culto, otro día. Pero ¿quién te dice? Satanás te dice, no, si no te vayas, otro día. Pero te estás cuidando, te estás descuidando espiritualmente. Especialmente, hermano, de los que tenemos privilegio, un ministerio. Amén. Especialmente eso, hay veces nosotros lo dejamos por último, le decimos, hoy no tengo tiempo, otro día. Y nos estamos descuidando espiritualmente. ¿Me puede leer el versículo 6, hermana María Amaya? Yo creo que usted tiene voz de trompeta, amén. Allí mismo, amén. El 8:6, amén. ¿Qué dice? Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es el ocuparse de la carne? Dice que es muerte. Muerte espiritualmente. Amén. Pero ocuparse del espíritu, cuando tú piensas del espíritu, es, dice la palabra del Señor, es paz, es vida y paz. Amén. Entonces el hombre cristiano cuando piensa en el espíritu es porque tiene vida, es porque respira, es porque alaba el nombre del Señor, es porque realmente, hermano, está en la casa de Dios y se está gozando. Amén. Pero un muerto, hermano, sabemos que un muerto ya no respira. Y hay muchos cristianos que están en la casa de Dios muertos. Ni un amén, ni un gloria a Dios, ni un aplauso, ni un... No es para el hombre, hermano, es para Dios. Cuando estamos dando el aplauso es para el Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, como dice la palabra del Señor, cuando nosotros nos ocupamos de la carne, estamos muertos espiritualmente. Amén. Este hombre decía la palabra del Señor que hacía fiesta, amén, todos los días de su vida, de su caminar. Pero dice que se murió este hombre, amén. Y todos sabemos, hermano, que este hombre se murió y se despertó. ¿En dónde se despertó? Oh, en el infierno. Yo pensé que era en el cielo, amén. Porque dice que hacía carnita asada y se apareció en el cielo, amén. Aleluya. ¿Cómo nos está hablando la palabra? Escuche bien la palabra de Dios. Dice que este hombre se despertó en el infierno. Por eso la pregunta, les he preguntado aquel día, cuando usted muere, ¿en dónde usted quiere despertar? Si usted es descuidado espiritualmente, si usted ha dejado su privilegio, amén. Incluso hemos descuidado las obras que hacíamos en la casa de Dios. Y ahorita se nos olvidó de lo que nosotros hacíamos en la casa de Dios, amén. Dice que este hombre se despertó en el infierno, pero dice que el diablo le dice a la gente, escuche bien eso lo que dice el diablo a la gente: disfruta tu vida. Es lo que dice, especialmente a los jóvenes. Yo he hablado con jóvenes, no los que están aquí, jóvenes que no conocen, jóvenes que han salido de la casa de Dios. Dice ellos: no, es que yo soy joven, quiero disfrutar la vida allá afuera. Ahí es lo que dice Satanás a los jóvenes, a la gente, incluso a los cristianos que conocen a Dios, le dice Satanás: disfruta tu vida. Pero sabemos que el diablo es un mentiroso, hermano. Amén. Es astuto, dice la palabra del Señor. Es un mentiroso el diablo, dice. Pero hay gente que cree, le cree a él, amén. Le cree a Satanás, le cree al diablo, amén. Pero realmente estamos hablando de la muerte de este hombre, amén, que terminó en el infierno, amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros no nos descuidemos espiritualmente. Que cada día el cristiano crezca esa necesidad de buscar a Dios todos los días de su vida. Porque sabemos, hermano, y siempre he dicho, amén, que la muerte a un paso está en nosotros. Amén.
estaba hablando y estaba predicando mi hermana Sayome ayer, que estaba diciendo sobre las fiestas. Y cuando fui a dejar la hermana María, ahí había policía, bomberos. Amén. Y estaba orando hoy y dije yo creo que qué vergüenza la gente siendo cristiano y los hermanos en la casa de Dios adorando, esperando el nuevo año. Y los hermanos allá, yo espero que no son hermanos, amén. ¿Y qué dicen la gente? Reventando esos cohetes, le digo, no sé a quién le digo. Es un hermano donde también fue a dejar qué cosa, qué cohete había. No sé si fueron ellos o fueron los vecinos, pero realmente, hermano, donde Dios ya nos sacó, ya no tenemos que estar allá. Ya no nos pertenecemos allí. ¿Qué dirá la gente que llega la policía, la ambulancia en tu casa y quizá de una pelea o quizá algo que se quemó? Amén. Y estando y conociendo a Dios Todopoderoso. Entonces no hemos cambiado, no hemos sido transformados todavía. Por eso el diablo le dice a la gente, disfruta tu vida. Es el único día que tú puedes disfrutar con tu familia. Amén. Pero es mentira del diablo, porque la gente dice, cree a ese Satanás, es mentiroso. Dice, es que, dice la palabra del Señor, que la muerte, muchos cristianos piensan que ahí termina todo. Toda la vida ahí se acabó. Pero no, es mentira del diablo, ahí no termina. Recuerde que la muerte, dice, es una eternidad, depende usted dónde quiere aparecer en aquel día. Amén. La muerte dice, dice la palabra del Señor, dice que la muerte nos dice que somos nosotros que abrimos esa puerta en donde queremos pasar nuestra vida en una eternidad allá con Cristo, o una eternidad allá en el infierno donde estaba aquel rico. Amén. Donde nosotros queremos pasar el resto de nuestra vida. Por eso, hermano, hoy la palabra del Señor nos dice, no te descuides, sigue adelante, sigue caminando, esfuérzate. Pero el hombre hoy en día ha endurecido su corazón, dice, no, esta palabra no es para mí, es para doña Chana que no vino, dice nuestro hermano pastor. No, es para el pueblo que está hoy ahorita, es para nosotros que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es para el pueblo de Dios, amén, que está hoy, amén. Entonces, hermano, tú vas a decidir en cuál puerta quieres entrar. Tú eres el que elige. Aquí nadie te mete al infierno y nadie te mete al cielo. Usted mismo tiene que sentir esa necesidad en donde usted quiere aparecer en aquel día. Amén. Por eso muchos dicen que siendo impíos, de los que conocen la palabra del Señor, ya se conformaron, dice ellos, a ver dónde me quiere Dios. No, Dios te quiere allá con Él. Dios te quiere allá en el cielo. Dios quiere que usted mora con Él. Dios quiere que tú le alabes, como dice la palabra del Señor, estando allá en su presencia en aquel día. Es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la palabra del Señor hay veces nos exhorta, hay veces nos duele, pero por eso hoy nos pide, decídate tú dónde quieres aparecer en aquel día. Amén. En que la muerte, dice la palabra del Señor, elige, pero el que quiere con Cristo por una eternidad, o sin Cristo, que tú mueres sin Cristo y que vayas una eternidad en el infierno sin Cristo. Amén. Porque ahí el que va a estar ahí esperando es el diablo, es Satanás. Por eso le dicen a la gente, no te vayas a la iglesia, vaya a hacer tu mandado, hombre. Hoy hay servicio, pero otro día, no te preocupes. Pero realmente, hermanos, estamos viendo, estamos hablando de lo que puede pasar en cualquier momento en nuestra vida. No sabemos, hermano. Saliendo de aquí, pues no nos morimos, algo en un accidente, no sabemos.
Pero el cristiano tiene que decidir, tiene que afirmar a dónde quiere aparecer en aquel día. Amén. Pero qué lamentable, hermano, siendo cristiano, que conocemos la palabra del Señor y que nos despertemos ahí en el infierno. Ahí, por eso, como dice la palabra del Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando ese hombre se despertó, ¿qué empezó a hacer ese hombre? Se empezó a quejar. Amén. Empezó a decir, ay, pero ya es lamentable, hermano. La palabra del Señor está siendo predicado, la palabra del Señor nos está exhortando. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, que él empezó a quejarse, pero ya era demasiado tarde. Amén. Por eso, mientras que hay vida, hermano, hay esperanza para el cristiano, para el que conoce a Dios, de arreglar cuenta, estar a cuenta con Dios todos los días de su vida. Amén. Por eso dice que allí empezó al lamento de él. Y dice que vio a Abraham de lejos. Y el deseo dice que, y también a Lázaro, amén. Y él en llamas de fuego. Qué lamentable, hermano. Por eso es necesario, hermano, yo siempre he dicho, especialmente nuestros hijos, conducirnos en la palabra del Señor. Bueno, si ellos perseveran, si ellos luchan, que es lamentable, como dice la palabra del Señor, dice que ese rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro, y él estaba en llamas de fuego. Qué lamentable viendo que usted está en el cielo y tus hijos están en el infierno. Eso sí, qué doloroso. Estando de lejos, tú no puedes hacer nada por tus hijos. Por eso hoy es el momento que tú puedes traer a tus hijos, conducirlo en ese camino, hermano. O si no, usted se descuida y tus hijos están en el cielo y tus padres estando en el infierno. Por eso dice que este hombre de lejos los vio a Abraham, a Satanás, a Abraham, a Lázaro, amén. Y dice que su deseo ese que él quería, por eso dice que le dice a Abraham, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. El hombre hoy en día le falla a Dios, hermano, y no le pide misericordia a Dios. Sigue endureciendo su corazón, sigue caminando a su manera, sigue viviendo a su manera. Hoy es el día de, hermano, decirle al Dios Todopoderoso, Señor, ten misericordia de mí. Te he fallado, no he estado en tu casa. Hoy es el momento de afirmar, de decirle, Señor, me he descuidado realmente espiritualmente. Yo conozco tu palabra, pero que no llega hacia ese momento, hermano, que ya estamos como este hombre le está pidiendo misericordia. Hoy es el momento, hermano, de pedir misericordias a Dios. Hoy es el día de decirle, Señor, perdóname si no he estado en tu casa, he estado ocupado en mis quehaceres. Hoy es el momento de decirle al Señor, o afirmar o hacer un nuevo voto con Dios. Hoy es el día, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, no lo dejes lo que puedes hacer hoy, mañana puede ser tarde. Hoy es el día de que nosotros nos acerquemos más a Dios. Amén. Por eso le dice este hombre, le dije, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y dile a Lázaro que moje su dedo, que pase por mi lengua, porque dice, donde él está, dice que había mucho calor. Había realmente, hermano, yo creo que ninguno de nosotros, no sé si usted ha visto, es una película del infierno. Realmente, hermano, es tormentoso estar ahí en ese lugar. Por ello es el día de decirle, Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Si nos hemos descuidado espiritualmente, hermano, hoy es el día de nosotros decirle al Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a caminar. Ayúdame, Padre, a seguir adelante. Este hombre dice, quería que Lázaro mojara
la punta de su dedo y pasarse en su lengua, pero ya no se puede, hermano. Estando allá, ya no puede, ya no se puede. Por eso hoy es necesario, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que afirmarnos en nuestros corazones. Por eso dice, ¿en dónde usted quiere aparecer? Amén. En donde usted dice que mucho, dice, la muerte no termina. La muerte, dice, es un engaño del diablo y te dice, vas a morir y todo va bien. No. Tenemos que entregar cuenta al Dios Todopoderoso. Pero mucha gente le hace caso a Satanás. Disfrute tu vida. Mucha gente, hermano, hoy en día estamos viendo, hermanos, están muriendo sin Cristo. Amén. Pero nosotros que hemos escuchado la palabra del Señor, que nuestro deseo, nuestro anhelo, el deseo de mi corazón hoy esta noche, que tú seas salvado. Tú y tu casa, tu familia. Amén. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, nosotros que estamos predicando la palabra del Señor. No es para que usted se enoja con la palabra, es palabra de Dios. Amén. Por eso, ¿qué otro? Cuando el cristiano se descuida espiritualmente, también unos se van a la tienda, al parque, cuando hay servicio. Amén. No nos descuidemos espiritualmente. Otro, también ya no, como dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, deja de congregar. Amén. Dice que no dejando de congregar, dice, como algunos lo tienen por costumbre. Si no estamos viendo, hermano, todas las cosas que están sucediendo en todo el mundo entero, Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Porque ahí dice, cuando estamos viendo los días, se está acercando. Esta venida de Cristo, ese arrebatamiento, en cualquier momento, hermano, puede suceder. La pregunta es, ¿cuánto están listos? ¿Cuándo estamos listos? Si sonara la trompeta ahorita y te dijeran, María, vámonos, ¿qué le diría? Señor, no tengo tiempo. Señor, voy a arreglar todo todavía. Señor, tengo mis hijos pequeños todavía. Señor, quiero comprar una casa todavía. Señor, ¿cuáles son las excusas que le vamos a dar a Dios? Porque la Biblia dice que en un abrir de ojo sonará la trompeta. Amén. Si me dijera a mí, vámonos, ¿qué estoy haciendo aquí en esa tierra? Pero muchos están poniendo su mirada aquí en esta tierra. Amén. Muchos quieren hacer muchas cosas aquí en esa tierra todavía. No, el que nosotros estamos listos, dispuestos. Por eso es necesario, hermano, que nosotros no nos descuidemos espiritualmente. Tenemos que estar listos cuando suena esas trompetas. Estamos seguros que tenemos que estar listos para encontrar al Señor en los aires, dice la palabra del Señor. Así que por eso la pregunta, ¿cuántos están listos? ¿Cuántos están? Si Dios viniera, dijera, hoy, si sonara la trompeta, vámonos. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, escuche bien, exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que en aquel día se acerca. Está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no dejemos de congregar como dice la palabra del Señor, como algunos, dice, lo tiene por costumbre. Amén. Por eso recibe la exhortación, recibe la palabra del Señor. Amén. Por eso dice la palabra del Señor por cuando los designios de la carne son enemistad. ¿Qué es una enemistad? Es ser enemigo con Dios, contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y a ser enemigo de Dios, hermano, yo creo que cuando tú te descuides espiritualmente, te haces enemigo de Dios.
Y a ser enemigo de Dios, no hombre, hasta con de alguno aquí te haces enemigo, no hombre, te agarran de los pelos. Y es aquí, y es con el Dios Todopoderoso que nos da la vida, amén, que nos da todo, que nos da el aire, que nos da la comida, las bendiciones, que nos da de todo, hermano. Y a ser enemigo de aquel que nos cuida, nos protege. No, yo no le aconsejo ser enemigo de Dios. Es mejor hacer amigo de Él. Amén. Porque así dice, es mejor hacer amigo de Dios y decirle, y te dice qué necesita, qué es lo que necesita. Él conoce nuestra necesidad. No pongamos, hermano, nuestra necesidad en primer lugar, porque como dice la palabra del Señor, que no dejemos de congregar y también que busquemos a Dios de todo nuestro corazón todos los días. Amén. Y dice el 8, amén, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted piensa más de las cosas de la carne, entonces no puedes agradar a Dios. Entonces, más nosotros, dice el 9, no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo usted cree o cómo se ve un cristiano que tiene el Espíritu de Dios? Llega cuando tiene tiempo o cuando hay servicio, hay oración, ahí está perseverando. Amén. Entonces es el verdadero cristiano cuando tiene el Espíritu Santo. Dice, no, el Espíritu Santo te redarguye, te dice, hoy hay servicio, tienes que estar en la casa de mi Padre, tienes que adorar. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Le damos más lugar a la carne? Entonces no podemos agradar a Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor, hermano, dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Estamos hablando, amén, del arrebatamiento, que Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Pregunte a su hermano si está listo o tiene algunas cosas todavía que hacer. Pregunta, ¿quiénes son los que se irán? Amén. Solo aquellos, los que están preparados, los que están listos. Amén. De los que están dispuestos, de los que están caminando, de los que no han descuidado su vida espiritualmente. Amén. Son aquellos que realmente están caminando conforme la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso usted está listo. Si Dios viniera hoy, ahorita, ¿está usted listo? Dice 1 Corintios 1, 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Amén. Entonces, por eso estábamos hablando de la muerte. De los que se murieron en Cristo, dice, van a resucitar primero. Y de los que no hicieron como este rico que no escuchó, yo creo que predicaron la palabra, pero no escuchó. Lamentablemente apareció allí en el infierno. Amén. Por eso dice el 58, así que hermanos míos amados, estar firme, constante. ¿Constante en qué? Constante en la oración, constante buscar a Dios, constante estar en la casa de Dios, constante estar en los servicios, estar en los ayunos, constante en todo. Y dice, escuche bien, creciendo, dice, en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos aquí, hermano, todo lo que hacemos estando en la casa de Dios, todo tiene su recompensa. Amén. Así que
Si usted dijera a Dios, hoy en esta noche vamos a volar, ¿cuándo están listos para volar con Cristo? Amén. Así que prepárate, porque vamos a volar en cualquier momento. Amén. Vamos a volar, amén. Y dice la palabra del Señor, mismo Dios dijo en su palabra, vemos ahí en Mateo 24, 31, que Él dice que va a mandar a sus ángeles a levantar a su pueblo. Amén. ¿Cuándo están listos? Y decirle, Señor, los ángeles, porque recuerde que Cristo no va a bajar, los ángeles Él va a mandar a levantar a nosotros. Yo creo que qué dichoso, qué bonito sería ese día que uno te tome la otra mano, el otro lado. Vámonos. Vámonos, Miralba, vámonos de aquí. ¿Qué estás haciendo aquí en esta tierra? No te pertenece aquí. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Amén, allá está nuestra ciudadanía. Allá en Cristo Jesús, nada podemos hacer aquí. Qué dichoso sería, hermano, agarrar de las manos de esos ángeles y decir, levántate, vámonos. Hoy es el momento. ¿Qué usted diría? Por eso la pregunta es, ¿está listo? ¿Estás seguro que está listo o todavía necesita un arrepentimiento en tu corazón? Decirle, Señor, no me hace falta algo todavía. Por eso hoy es la noche, dice la palabra del Señor, que nosotros nos arrepentimos si Dios le hemos fallado a Dios. Vámonos, si nos dice vámonos, porque aquí no hay nada bueno, hermano. Usted piensa que lo que estamos aquí en el mundo, lo que el mundo nos ofrece, es eterno. Todo eso, dice la palabra del Señor, todo es vanidad, todo es pasajero. Pero lo que nos ofrece Dios es una vida eterna, es una vida celestial, es una vida que nos vamos a gozar con Él por la eternidad, hermano. Por eso luchemos, caminemos, avancemos, no te quedes, no te descuides espiritualmente. Amén. Amén. Por eso, hermano, tenemos que estar seguros. Pensamos aquí en esta tierra, ¿quién más se goza realmente cuando escuchamos la palabra del Señor, que Él va a mandar a sus ángeles a levantarnos? Y cada uno de nosotros está listo, dispuesto a recibir a nuestro Señor. Él nos va a esperar allá en el cielo. Recuerde que Él no nos va a bajar aquí en la tierra. Así que no haga caso a aquellos hombres que van a decir, no, Cristo está ahí en Huespa y usted se va corriendo a ver. Sí, porque muchos dice que incluso se levantará un falso Cristo y a muchos se engañarán. Amén. Pero nosotros que nos predican la palabra del Señor, por eso dice Mateo 24, 31, escuche bien, dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos a los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces los ángeles son los que van a bajar a levantar a nosotros. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, cuando nos dice la palabra del Señor que Él enviará a sus ángeles, entonces los ángeles de Dios que se van a descender aquí en el cielo, conoce a los verdaderos cristianos. Conoce a aquellos que han caminado, que no se han descuidado espiritualmente, los que están sellados con Cristo. Amén. Entonces esos, dice nos ha a entender que los ángeles que van a participar en el arrepentimiento, esos, dice, si uno entiende, esos ángeles saben cuáles son los que están sellados. ¿Y quiénes, dice la palabra del Señor, tiene una señal? Y ese día ellos van a ver esa señal. Van a ver ese cristiano que no está descuidado espiritualmente, que está caminando espiritualmente. Amén. Pero que realmente nosotros no tenemos ese sello. No podemos subir. Amén. Aleluya. Por eso dice esos ángeles que saben ellos de los que están sellados. Ellos saben
de los que son redimidos, dice la palabra del Señor, de los que tiene ese sello de Cristo. ¿Qué tal que hemos descuidado espiritualmente? Que no tenemos ese sello. Y estando en la casa de Dios, teniendo no sé cuánto tiempo, y nos descuidamos espiritualmente. Hermano, es necesario, yo creo que cuidar ese sello que Dios nos ha puesto. Amén. Es como esas aguas, usted ve que tiene un sello, así estamos sellados nosotros con la sangre de Cristo. Porque dice la palabra del Señor, Él ya no pagó por nosotros, amén. Él ya nos salvó, ya nos liberó de esta condenación. Estábamos condenados, hermano, de ese infierno, pero Cristo vino por nosotros a salvarnos. Y entonces desde cuando nosotros le decimos, Señor, te recibo en mi corazón, desde ese momento Dios nos selló con su sangre poderosa. Entonces por esos ángeles cuando van a venir, va a haber ese sello. Si usted tiene ese sello, y si no, hoy es el día, hoy es la noche que nosotros le decimos, Señor, si no tengo ese sello, necesito que tú me des. Amén. Dice la palabra del Señor, muchos impíos que conocen la palabra del Señor, porque se alejaron de Dios, se descuidaron espiritualmente, pues ese sello ya no va a estar ahí. Solo aquel hombre o mujer que realmente luchó, que aquel hombre que se esforzó, porque dice la palabra del Señor, tenemos que esforzarnos cada día. Amén. Y por esos ángeles que van a bajar, ellos saben quiénes somos nosotros, quiénes son esta iglesia, quiénes son de los que participan en otra iglesia. Amén. Porque la palabra del Señor dice que no todos de los que están en una iglesia van a subir al cielo. No todos, incluso el predicador que predica mejor, no. Y el que canta bonita, no. Solo aquel que realmente no ha perdido ese sello, no se ha descuidado espiritualmente, no ha abandonado al Señor, porque abandonar a Dios, hermano, tiene su consecuencia. Amén. Tiene su consecuencia olvidarse de Dios. Así que por eso es necesario que nosotros pongamos atención. Dice que va a enviar esos ángeles y los ángeles van a ver quiénes son los que están sellados. Y eso, vámonos. Y si no tenemos ese sello, si estamos, como dice la palabra del Señor, muertos espiritualmente, no va a haber ese sello en nosotros. Entonces nomás van a pasar. Y esto no es cristiano. Aunque tú estuviste en una iglesia, estuviste quizá participando, pero el problema es que no nos convertimos realmente, no nos apartamos del pecado. Amén. Por eso que es que Él dice que también son los que son remedidos. Lo único, los que andan, dice, en la carne, no van a ir en el cielo. Que se convirtieron, dice, pero en el pecado, lastimosamente, hay mucha gente hoy en día están atados del pecado todavía. No quieren dejar, no quieren separar de este mundo. Son cristianos de nombre nomás. Son cristianos, escuche bien eso, son cristianos que tienen nombre de cristiano, pero realmente no se han cambiado, no se han transformado. Todavía están poniendo su mirada, su confianza aquí en este mundo, donde este mundo, hermano, ya no tenemos que hacer nada. No somos de aquí, somos del reino celestial. Amén. Que entonces dice que son cristianos de nombre nomás, pero su vida no ha sido transformado. Eso no se van con Cristo. Los creyentes que están en dos pensamientos. Muchos cristianos, dijo nuestra hermana ayer, que tienen un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y así no se puede, hermano. Los dos están afuera o los dos están adentro. Amén. ¿Dónde usted quiere? ¿Dónde están esos pies? ¿Están adentro o están afuera? Amén. Están adentro porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros seamos levantados. Amén. En aquel día. Amén. Entonces el cristiano no tiene que. Aleluya. Entonces el cristiano no tiene que tener dos pensamientos. Amén. No tiene que tener dos pensamientos estando en la iglesia y también estando en el mundo. Tampoco no se puede.
Tú tienes que decidirte quiénes son los que se van, los comprados y lavados con la sangre del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Que dice la palabra del Señor que están dando buen testimonio también de su vida, que ha cambiado, que se han alejado del pecado, que han dicho no a las cosas de este mundo. Esos son los que se van a levantar en aquel día. Esos son los que los ángeles van a levantar, esos hombres y mujeres que no se han descuidado espiritualmente. Amén. Por eso es necesario, hermano, no descuide tu privilegio. No descuide tu salvación. No descuide tu corona. Dios nos habla una corona. Amén. Dice la palabra del Señor que le han dicho no a las cosas pasajeras. Porque todo lo que vemos aquí en este mundo, hermano, todo es pasajero. Todo eso se queda. Nada podemos llevar. Incluso yo sé que muchos tienen dinero ahí guardadito bajo el colchón, amén. quieren llevar, pero ni un dólar, amén, ni un, yo creo que ni un penis podemos llevar, amén. Todo eso se queda. Pero mucha gente están poniendo su mirada, su confianza aquí de pasajeros, amén, de esta tierra. Por eso esos también no se van con Cristo Jesús. Dice que los cristianos realmente, de los que van, de los que piensan, de los que no se han apartado de la verdad, ellos son los que se van a ser levantados. Amén. Hoy en día, amén, estamos viendo, hermano, que muchas veces nosotros, el que nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de que nos descuidamos nosotros espiritualmente, es las comidas, las carnitas asadas. Amén. El trabajo, los afanes, como Marta dice que estaba afanado. Amén. Así estamos nosotros. Dice que aconteció que yendo el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta y recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose en los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose, le dijo el Señor: no te da cuidado que mi hermana me deje servir y sola, y dile pues que me ayude. ¿Cuánta gente hoy en día que están afanada de no venir a la casa de Dios? Que están preocupados de sus necesidades. Tienen tiempo para ir a comprar, tiene tiempo para ir a la Walmart, tiene tiempo para ir a comprar ropa, pero no tiene tiempo para Dios. ¿Y por qué ahí no le dicen, no le ponen excusas a la carne? ¿Por qué no le ponen excusas? ¿Y por qué ponemos excusa de venir a la casa de Dios? Amén. Esta mujer, dice Marta, dice que estaba afanada, estaba limpiando. ¿Cuánta gente ha visto usted cuando hay servicio ahí empiezan a barrer, a lavar y a trapear? Y ya, cuando llega, ya son a las 7, ya no me voy, ya me hizo tarde, otro día. Pero realmente, hermano, estamos perdiendo la mejor, como dice la palabra del Señor, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. A María ha escogido el buen parte, el cual no se le quiere, se la ha quitado, dice. Es estar en la casa de Dios, hermano. Es estar en la presencia de Dios. Es buscar la presencia de Dios. A eso lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Amén. Muchas veces realmente, hermano, estamos ocupados en las comidas, bebidas, fiestas. Yo le pregunto, realmente, como Marta, amén, está afanada. ¿Por qué realmente nosotros tenemos tiempo de ir al trabajo, pero no tenemos tiempo para Dios? Amén. ¿Por qué nos enfocamos más a las cosas de nosotros y no nos enfocamos en las cosas de Dios? Amén. ¿Por qué buscamos menos a Dios y miles de excusas de buscar a Dios? Amén. Y aquel día, hermano, cuando vamos a entregar cuenta todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros caminamos. Amén.
¿Por qué no hay excusa y decirle al patrón, hoy no voy a trabajar? No, porque ahí sale el cheque bajo, amén. No sale completo. ¿Y por qué en la casa de Dios sí le decimos, no, hoy no tengo tiempo, hoy no me da tiempo, hoy no necesito de ti? Amén. ¿Y por qué a comprar, pero buscar a Dios no tenemos tiempo? Por eso el apóstol Pablo, hermano, nos exhorta y nos dice que nosotros tenemos que caminar, seguir adelante. Amén, amén. Amén, hermano. Yo creo que es una lucha. Cada uno tenemos lucha, diferente lucha. Pero todo es posible, hermano. Todo se puede. Todo nosotros se puede, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que Él me fortaleza. Porque el apóstol Pablo sabe que solo Dios es el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Este cuerpo, hermano, se cansa, ese cuerpo llega el cansancio, pero no hay que hacerle caso a la carne, porque si no, estamos muertos espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pablo ahí, quiero leer otro versículo, solo escuche porque la palabra de Dios, que Él nos exhorta. Por eso estamos hablando de los privilegios, que nosotros no tenemos que descuidar nuestro privilegio. Amén. Por eso dice ahí en Filipenses 3:13, amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Es el verdadero cristiano. Amén. Olvidando, ¿cuál es el que nos olvida? El cansancio, hermano, el trabajo, la necesidad en la casa. Poner primer lugar a Dios es lo que Dios nos pide, hermano. Pero hay veces nosotros hemos descuidado, hermano, nos hemos descuidado espiritualmente. Eso es así, aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, no descuide el don que Dios ha puesto en ti. No descuide tu ministerio, no descuide las obras que tú hacías antes. No descuide tu corona. Apocalipsis 3:11 dice, no descuide esa corona que está preparado para ti. Maravilloso Dios. Hermano, yo les animo a cada uno a seguir adelante, amén. Seguir luchando es una lucha diaria. Amén. Queremos que Dios nos recompense, queremos que Dios nos da esa corona. Sigamos adelante, sigamos fortaleciendo cada día. Amén. Estamos viendo un hombre, hermano, que este hombre, apóstol Pablo, sí, él luchó, él caminó. Amén. Por eso dice alguno de sus versículos aquí en Timoteo 2:15. Dice la palabra del Señor que Él ha peleado la buena batalla. Él ha luchado, amén. Segunda de Timoteo 4:7, amén. Escuche bien lo que dice la palabra, ya nos vamos. Amén. Aleluya. He peleado la buena batalla, dice. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sí, a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuánto amas la venida de Cristo? No te descuide espiritualmente. No dejes a Dios por tu necesidad. Sigue avanzando, sigue caminando. Hay un canto que no sé si usted ha escuchado, que dice, cuando termine mi carrera en este mundo, amén, y mi alma, dice, deja de vivir, estoy seguro, dice ese canto, que mi alma se ha levantado. Por eso, como dice el apóstol Pablo, pelea
esa batalla de la fe. Pelea, hermano, sigue adelante, sigue caminando. Porque cuando nosotros, dice la palabra, hay un texto también que dice que nosotros tenemos que entregar esta obra limpia y pura delante del Señor. Amén, amén. Pero son hombres y mujeres que realmente, hermano, tienen que caminar. No tiene que retroceder para atrás. No tiene que poner excusa. No tenemos que descuidar espiritualmente. Así como estos niños que van creciendo de la música, ellos necesitan mucho de Dios. Amén. Si ustedes se quedan, ellos se quedan también. Amén. ¿Y hasta dónde estamos conduciendo a nuestros hijos? Amén. Por eso es necesario que nosotros como padres somos nosotros que tenemos que levantar. Somos nosotros que tenemos que enseñar cómo caminar, cómo orar, cómo buscar a Dios. Amén. Porque esta carrera es una carrera que ellos están llevando. Amén. Pero como dice ese canto, cuando termine mi carrera en este mundo, en mi cuerpo deje de latir, estoy seguro, dice, que mi alma es levantada a la presencia del Señor. Pero eso sí, tenemos que perseverar, seguir adelante. Amén, amén. Por eso les animo, hermano, cada uno de nosotros. Vamos a pasar por momentos difíciles, momentos de enfermedad, de tristeza. Pero recuerde que Dios todo tiene el control. Y dice ese canto, dice, a la presencia de Jesús, mi Salvador, es la esperanza, dice, de todo cristiano. Que he vivido, dice, en medio del dolor, en la presencia de Jesús es la morada. Nunca jamás, dice, vuelvo a morir, estando allá con Cristo. Precioso ese canto, hermano, escuche. Muchos cantos que nos traen buen mensaje. Amén. Por eso póngase sobre sus pies.